Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Nuestro invitado de esta tarde es Joaquín Sánchez. Joaquín, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. El cura antidesahucios. Sí, tenemos varios apodos. El cura flauta, el cura de las vías, el cura antidesahucios. Sí, está bien, pero me quedo con el cura antidesahucios. Sí. Es como de alguna manera como más de actualidad, ¿no? Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre cura y sacerdote, Joaquín? No hay ninguna. Digamos que a nivel técnico no hay ninguna. Igual que presbítero, cura, sacerdote, son tres términos, digamos, que hacen referencia al ministerio, ¿no? Sacerdotal. Bueno, el cura, la palabra cura es como mucho más popular. Más cercana. Sí, más cercano a la gente. Está el cura, cuando va a una parroquia, dice está el cura, nunca se dice está el sacerdote, y menos el presbítero. Vamos, eso, el presbítero sí que ha desaparecido. Bueno, y el cura tiene dos acepciones, una muy cariñosa, el cura, y otra muy, digamos, más negativa, el cura. Sí, yo me quedo con la más cariñosa. Pues nada, me interesa en conversar contigo, Joaquín, es porque, bueno, ha habido varios incidentes que yo quiero que tú reflexiones sobre ello, pero quiero empezar por el último. De alguna manera tú estás muy al tanto de la problemática de los desahucios de las familias, y hay una medida que se tomó ahora recientemente, que es por el Tribunal Supremo, que fue que en un principio hizo pensar a los ciudadanos que los gastos hipotecarios no los iban a cobrar, no los iban a pagar, perdón, y que los iban a pagar los bancos. Después quedó suspendida esa cuestión y quedó que los iban a pagar ellos. Nuevamente viene la esperanza, no sé por cuánto tiempo, de que lo van a pagar los bancos. ¿Qué te parece todo esa ir para atrás y para adelante? Porque vamos a estar claros, no sé si tú compartes conmigo, que el ciudadano va a seguir pagando los gastos. Bueno, ahí hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Supremo, donde se decía que los gastos de la hipoteca, de la inscripción de la hipoteca, vamos, los actos jurídicos documentados, que se llaman también, tenían que pagarlo los bancos, y en vez de los ciudadanos. Los ciudadanos ya han pagado, y ese impuesto... O sea, inicialmente eran que lo pagaban los ciudadanos, sí. Después vino el banco. Sí. Y ese impuesto pues estaba pagado a las comunidades autónomas, por tanto quien tenía que devolverlo era la comunidad, o sea, autónoma, a los ciudadanos. Hay una sentencia que se dice que ya no es el ciudadano o la ciudadana, sino que es el banco quien tiene que pagar ese impuesto. Hay una sentencia y automáticamente se genera una caída en bolsa del sistema financiero de los bancos en España, y el presidente de ese tribunal paraliza, suspende esa sentencia. Hay que decir una cosa, no se puede suspender una sentencia. O sea, eso no es real. O sea, tú no puedes, una vez que está una sentencia en firme, nadie la puede suspender. Se puede revocar con otros actos jurídicos, sí, pero nunca se paraliza una sentencia, que hace que los bancos pues paralizan evidentemente las negociaciones y las hipotecas. ¿Cuál es el malestar nuestro de la ciudadanía? Que el sufrimiento de miles y miles de familias con los desahucios, que ha habido más de 700.000 en este país, no ha hecho reaccionar al Tribunal Supremo. Se le decía, bueno, es la ley, ¿qué le vamos a hacer? Ese sufrimiento de familias, de menores en la calle, de incluso los padres que avalaban a sus hijos que perdían la vivienda, nunca causó sensibilidad, preocupación o una llamada de atención del Tribunal Supremo. Todo lo contrario, todo lo que se ha aprobado en beneficio de la ciudadanía ha sido gracias a Europa, al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y aquí, pues de golpe, encontramos todo lo contrario, una gran sensibilidad, lo que dice, con los bancos. Los bancos están perdiendo en las bolsas y por tanto hay que paralizar la sentencia, que no se puede paralizar, pero bueno, ya hay que revisarla. Todo el mundo pensábamos, eso primero es doloroso porque es la primera vez que un tribunal, por motus propio, por voluntad propia, hace eso. Nunca lo había hecho, eso es inaudito. ¿Por qué?
Evidentemente por presión de la banca. Por presión de la banca. No somos tontos porque eso está claro. Si hubiera sido que afecta a los ciudadanos, no hay problema. Es la ley y la ley hay que cumplirla. Eso supone que se reúnen de nuevo el Tribunal Supremo, de toda la Junta de Contencioso Administrativo. Pero me comentas, y ahora me continúas hablando de eso, pero tú me comentas que es por presión de la banca. Yo no comparto esa opinión tuya. Yo creo que la banca ahí fue simplemente el tonto útil. El tonto útil de los políticos. Porque aquí los beneficiados durante 30 años, Joaquín, han sido las comunidades autónomas. Y lo seguirán siendo. Porque en este problema que tenemos ahora, un problema doliente con la ciudadanía, porque hay muchas familias que lo están pasando muy mal, ¿okay? En este problema, las comunidades autónomas, las únicas que se benefician de ese dinero, no han dicho ni mu. No, lo he dicho antes, quien tiene que devolver dinero son las comunidades autónomas. Eran 5.000 millones, se calculaba. Sí, sí. Tiene que... En 4, o sea, sí. Si nos vamos a los últimos 4 años, si es más... Bueno, hay también las discusiones porque los últimos 4 años y no era desde el principio, porque una ley si es ilegal, hay que hacerla retroactiva, desde el principio. Pues todo el mundo pensábamos, pues claro, con el cambio de actitud, pues que a partir de ahora, ¿quién iba a pagar a los bancos? Ese impuesto no la ciudadanía, que evidentemente paga las comunidades autónomas. Pero sorpresa nuestra, de todo el mundo, es que este tribunal decide que sea el ciudadano quien pague ese impuesto. Y claro, nosotros tan dolientes, ese cambio, ese juego que ha habido entre un tribunal por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, evidentemente el que impresiona también son las comunidades autónomas, tú lo has dicho. Se tiene que devolver entre 5.000 o 6.000 millones. De hecho, el gobierno ya estaba negociando con la Unión Europea que no se opusiera cómo ese aumento del déficit se contabilizara, ¿no? Bueno, pero al final de todo este proceso, ¿quién pierde? El ciudadano. Siempre. Ahora dice la banca, bueno, como tenemos que pagar nosotros, porque el gobierno ha aprobado una ley nueva para que paguen los bancos, dice, pues ahora nosotros la vamos a aprovechar para aumentar los intereses y aumentar otro tipo de conceptos en los bancos. Pero tú no entiendes, sí, bueno, no entiendes, es una pregunta retórica, sí entiendes, que haya sentido común que yo los gastos que tenga los traslade al consumidor, si la banca está incurriendo en unos gastos. Porque vamos a ver, a pesar de que ese dinero, Joaquín, o así yo lo interpreto, ¿no? De repente estoy equivocado, si ese dinero es para las comunidades autónomas, pero quien gestiona la cobranza es la banca, ella está incurriendo en unos gastos. Esos gastos va a tener que pagarlos a alguien. ¿Quién los va a pagar? El ciudadano. Por lo tanto, el ciudadano en este momento el ciudadano sigue pagando tanto o más que antes. ¿Por qué razón? Porque el que determinó que tenía que pagarlo la banca es un político también. Sí, pero yo ahí discrepo de ti. Vamos a decir, el que un banco tenga que pagar un impuesto es como nosotros lo pagamos también los ciudadanos. Nosotros pagamos el IVA, pagamos un montón de cosas. Es decir, la banca hasta ahora ha tenido todo el apoyo de la clase política que lo ha beneficiado absolutamente en todo, en la cláusula suelo, en el vencimiento anticipado, en el pago de este impuesto, que la banca no tenía que pagarlo, que era el ciudadano que tenía que pagarlo, indudablemente. Es decir, los bancos tienen que acostumbrarse que de sus beneficios tienen que pagar impuestos. Totalmente, pero los beneficios son del banco, son de las comunidades autónomas. Entonces, ahora... Si yo a ti te cobro 3.000 euros por gastos jurídicos y yo eso que te cobro a ti pasa íntegramente para la comunidad autónoma, yo estoy haciendo de intermediario el papel de tonto útil. Porque estoy haciendo un trabajo para ti, poniendo yo mi dinero, hasta tanto no te lo cobro a ti y a mí no me queda nada. Yo como banco, y sabes tú cómo son los bancos de inflexibles en ese aspecto. No, pero que los bancos tienen ahora mismo, han tenido mucho margen de maniobra en los beneficios. O sea, el banco paga, se le caen los anillos, cada vez que tiene que pagar algo, lo recae con el cliente, no pasa nada. Ahí lo que pasa, Joaquín, te está saliendo la vena social, y yo lo entiendo. Claro, es que un banco dice, yo tengo miles y miles de beneficios, o sea, miles de euros de beneficios. Pues bueno, usted, pues de esos beneficios, como tiene que pagar un impuesto que le corresponde, pues en vez de ganar 1.500 millones, va a ganar 1.300 millones. Exacto. Pero entonces lo que te estoy regalando a ti, porque yo no puedo ser tan usurero, se lo estoy dejando de ganar a mis accionistas, que son también ciudadanos. O sea, lo que el banco deje de ganar son indirectamente los ciudadanos accionistas de ese banco que están perdiendo, que eres tú, que tienes de repente en el Santander 50 acciones o 200 acciones. Entonces, no sería justo. Lo que yo veo que fue injusto, Joaquín, lo que yo veo que fue injusto y fue una engañifa total, fue decir por el presidente de gobierno que esto lo iban a pagar los bancos, cuando él de antemano sabe que terminará pagándole el ciudadano, siempre, pero más caro.
Pero es porque estamos en un sistema financiero, de un control financiero tremendo, absolutamente tremendo. Por ejemplo, a la banca se le ha regalado más de 60.000 millones de euros, 60.000 millones, que se dice así, ala, regalado para su agujero, ¿eh? Porque no pagan ellos su deuda. Es decir, y los ciudadanos sí lo hemos pagado en educación, lo hemos pagado en sanidad, en política social, en paro, en precariedad. Pero yo, a pesar de que pueda compartir lo que tú estás comentando, eso no excluye lo otro. Podían haber sido más honestos y más eficientes la banca, y también ser mucho más honestos y eficientes los políticos, y no engañar al pueblo como ha pasado ahora. No, paga la banca. Yo quisiera ver ahora el que va a firmar una hipoteca de estos días en adelante, si le cuesta lo mismo que hace 3 meses. Le cuesta seguramente bastante más. Y máxime, Joaquín, si tú eres discapacitado, que tenías una reducción en ese tipo de tasas, ya no la va a haber, te la van a cobrar. Entonces tú sales perjudicado. La banca, lo que hay que hacer es obligar a la banca que tenga ética. Es decir, y lo mismo que yo pago mis impuestos, y tú pagas tus impuestos, un autónomo paga sus impuestos, un ciudadano paga sus impuestos, la banca tiene que pagar sus impuestos. De sus beneficios, claro, no lo paga. Son muy duros. Son puntos de vista, Joaquín. Sí, son muy duros. Yo creo que aquí hemos... Entonces, cuando ellos tienen que pagar un impuesto, como pagamos todos, como paga una empresa, como paga un autónomo, automáticamente se enfada y dice, bueno, pues ahora vamos a cargar este impuesto que me corresponde. Es decir, si tú tienes beneficios, tienes que pagar. Pero es que vamos a ver, es que estamos hablando de cosas diferentes. A mí que los políticos no me confundan. Yo no estoy hablando de los beneficios y los impuestos que generan esos beneficios a la banca. Estoy hablando simplemente que la banca está haciendo de intermediario para una comunidad autónoma que, sin mover una mano, le están entrando anualmente 1.500 millones de euros para las comunidades autónomas. Entonces, cónchale, pues vamos a ver. A ti te queda una herencia. Y tú tienes que pagar la plusvalía, ayuntamiento, tienes que pagar el impuesto de sucesiones. O sea, tú pagas, como ciudadano, pagas unos impuestos. Porque la herencia es mía. ¿Eh? Porque la herencia es mía. Quiere decir, es un impuesto que yo tengo que pagar porque he recibido un bien. Claro. Y hay gente que eso de lo que eso porque la herencia, hay gente que tiene que renunciar a la herencia porque no puede pagarla. No tiene dinero líquido. O sea, que yo no tengo 3.000 euros para pagar. Las comunidades autónomas también. Sí. ¿Por qué el banco no puede hacer eso? O sea, ¿por qué cuando un banco tiene que pagar sus impuestos, como pagamos todos los ciudadanos, tiene que hacerlo recaer en el pobre cliente que dice... No satanicemos a los bancos, Joaquín. ¿Cómo está la salud hipotecaria de Murcia? ¿Cómo está la salud hipotecaria? ¿Cómo están los desahucios en Murcia? Pues de 8 a 11 diarios. De 8 a 11 diarios. Sí, eso, además datos de Consejo del Poder Judicial. Es decir, el sistema bancario ahora mismo es un sistema perverso. Hace muchos años, cuando cumplían la ley, pues la cosa iba mucho mejor. Cuando se saltaron la ley y tuvieron la complicidad de la clase política, yo recuerdo cuando yo saqué un préstamo, yo tengo un préstamo de un banco, de Caja Murcia, en este caso, a la Bankia, ¿no? ¿Cómo hice yo ese préstamo? Pues tú vas al tasador, te tasa el piso en función de lo que vale y te dan el 80% de ese valor real. Con el paso de los años eso fue cambiando, ¿no? O sea, eso era la ley. La gente, no sé, aquí me imagino que total haría lo mismo, cuando uno guardaba la entrada del piso, ¿no? Tengo que trabajar porque es que el banco no me da el 100% del valor real. ¿Qué pasa? Que tú llegabas y dices, no, me van a vender un piso por 150.000 euros. Y el director del banco llamaba al tasador, oye, me tiene que poner la tasación 150.000. Por 170.000, pues si le puedo vender un poco más de... Sí. Iba al tasador y decía, madre mía, esta casa no vale 80.000, esta casa no... Y entonces falsificaba la tasación. Y entonces, claro, decían 100. Claro, ahí donde está el meollo. Si los bancos hubieran cumplido con su misión y los políticos hubieran cumplido con su misión reguladora y sancionadora, como hacían los inspectores, que alertaron, pues claro, la cosa hubiese sido muy distinta. Ahí está el meollo, ahí empieza. A mí lo que me llama la atención de lo que tú estás planteando, que estás poniendo en el orden inversa como yo lo veo. Tú dices, los tasadores falsificaron, los bancos fueron cómplices y los políticos no actuaron. Yo pondría en el orden contrario. Yo pondría a los políticos de primero, porque todo lo que pasó con la banca tuvo que ver con el Banco Central Español. Y eso está en manos de políticos. O sea, el político inicial fue el que causó todo este problema. Los bancos fueron los alcahuetes y los ciudadanos, pues el pobre
tonto que se metió. No, y- acá el cuento de los banqueros no, son muy pillicos y muy usureros. Tontos no, claro, evidentemente, si a ti te permite la ley, claro, los inspectores del Banco Central, Banco Central te advertían a los políticos, esto es un disparate, esto va a pegar una explosión. No, la economía funciona, la economía funciona. Sí, pero esto se está creando una Sabes burbuja. perfectamente que había bancos, había directores de bancos que sabiendo que, que el piso costaba 80.000 euros, ¿ok?, permitían que pidieran el préstamo por 120, 130. Entonces, No que permitían, sino decir, oye, pues tal. exactamente, entonces ¿quién es el cómplice? Pero cuando eso pasaba, ¿quién permitía que eso pasara? Porque yo entiendo que pueda pasar una o dos veces, pero cuando eso se hace normal y el Banco Central lo permite, Mira, ahí en el medio jurídico, si yo cometo un asesinato, yo puedo cometerlo porque alguien me lo permite. El colaborador es necesario. Sin ese colaborador necesario, yo no puedo cometer el asesinato. Bueno, tiene que haber la víctima, es que te diga, mátame. Ya No, está. la Fue lo que víctima. dijo el cliente, dijo, mátame, acribíllame. Pues eso es el banco. El banco es el que comete el delito y el Estado es el colaborador necesario para que ese delito se cometa. Que altamente está penalizado. ¿No estás de acuerdo? No, totalmente, no, totalmente de acuerdo. Pero bueno, como entrevistado que eres, pues respeto tu opinión. ¿Sigue siendo capellán de Sangonera? Sí, ahí estamos, seguimos vinculados ahí. ¿Cómo está esa realidad ahí? Bueno, ahora mismo es una realidad donde es más complicado Campo de Río, porque Campo de Río es persona ya en cumplimiento de sentencias, de penas. Y bueno, Sangonera pues es una realidad de prevención, de gente que, bueno, hay también gente que tiene sentencia en firme, está en esa cárcel, pero vamos, la inmensa mayoría son gente preventiva. El perfil ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Existe el delincuente reincidente, que bueno, que se llama el proceso de prisionalización, que ha hecho de la cárcel un estilo de vida, que entra. Se siente más cómodo dentro que fuera. Sí, entra y sale cada 2 por 3. Pero también ha entrado en los últimos años por gente por culpa de esta crisis económica, por gente que con muy buena voluntad, sobre todo autónomos, pequeños empresarios, que bueno, por un intento honesto de salvar su empresa, han cometido por alguna falsedad documental y bueno, pues al final Pero son delitos administrativos, me refiero que no son. No son delitos, están en la cárcel, son delitos fiscales, son penales, son penales. Y entonces pues los pobres, pues mira, están, al final pues le caen unos cuantos años, pues gente que bueno, en un acto de desesperación pues intenta. Bueno, es que ante la realidad de perder todo lo que tienes, pues uno hace a veces lo que fríamente no haría. Yo tengo un amigo, bueno, con los amigos, sí, amigo conocido, que era transportista, que iba mucho a Marruecos. Y bueno, ahí pues siempre tientan a los conductores por el tema del hachís, ¿no? Sobre todo por que su camión lo utilicen para transporte de hachís. Él siempre se había negado, nunca había participado, pero bueno, se vio en una situación muy complicada económica de sus hijos, de la hipoteca. Y bueno, que él pues al final llamó a una de las bandas de allí y dijo, oye, pues mira, yo estoy dispuesto a hacer un viaje, porque además pagan muy bien, no pagan, pero que muy bien. Y bueno, pues él cogió, metió la droga en su camión y en un control de la Guardia Civil, claro, se puso muy nervioso, es que él no sabía hacer eso. Claro. Y entonces, pues claro, la Guardia Civil se percató de que estaba sudando, de que estaba muy nervioso, y entonces pues el hombre se derrumbó. O sea, que mismo antes de que la Guardia Civil le apretara, ¿qué pasa? Es que hay algo, el hombre confesó que llevaba en el camión hachís. Bueno, pues eso es gente que en un momento determinado, pues yo digo que el perfil ha cambiado. ¿Qué tipo de pena le cae a ese tipo de esas personas? Hombre, tráfico de hachís depende. No, me refiero, sí, el hachís, pero me refiero a los que han cometido delitos. Ahora mismo, pues una media entre 3 años y 5 es lo que está. Te rompe la vida, Sí, te rompe absolutamente la vida. Porque claro, tú fíjate que son familias que han vivido, sobre todo la gente que vive en pueblos, ¿no? La gente que vive en ciudades tiene como el anonimato, o en entornos más cercanos sí, pero tú fíjate, un crío que va a la escuela y de golpe a su padre pues lo meten en la cárcel, aunque sea preventivo, ¿no? ¿Qué explicación le da la madre o el padre de que su padre está en la cárcel?
Eso es muy duro para... No, y aparte que nosotros nos discriminamos, somos crueles, está en la cárcel. Es Sí, y importante. después, pues claro, cuando vas al colegio y la crueldad a veces de los compañeros, pues tu papá está en la cárcel, tu papá está en la cárcel. Quiero decir, y eso es una situación muy, muy dura. Yo, la situación de cárcel, bueno, está ahí, evidentemente, pero no siento alegría cuando hay que meter a alguien en la cárcel, yo no siento alegría. Es necesario, es decir, cuando, un Dalgarí, pues, yo sí lo entiendo, ¿verdad? Sí, sí. Pero digo, pero no siento alegría porque tiene hijas, a ver cómo le explican a sus hijas que su padre está en la cárcel. Quiero decir, ahí quito todos los ropajes Sí, y todas las estructuras sociales. Comparto contigo. Y es decir, es la persona, la madre, el padre que tiene que explicar por qué su padre está en la cárcel. Y eso siempre es muy doloroso, sea quien sea. Te quiero una reflexión tuya porque leí en alguna parte, leí un informe de Intermón que señala que solo 8 personas en el mundo poseen la riqueza de la mitad de la población. Estamos hablando de la mitad de la población, que son 3.600 millones de personas. Y en España, 3 personas acumulan el mismo patrimonio que el 30% de la población más pobre. Te pregunto esto y te hago la siguiente pregunta, Joaquín. ¿De qué manera podemos combatir esa desigualdad, pero de manera real? Porque aquellos que prometen combatirla, cuando se acercan al poder, son iguales que los que le estaban haciendo antes. Te pregunto nuevamente, ¿de qué manera, tomando en cuenta esta debilidad humana que tenemos, de qué manera podemos combatir esa desigualdad que hay en la humanidad? Bueno, ahora mismo la desigualdad evidentemente viene porque hay un proceso de concentración de la riqueza y del poder. En los últimos años es tremendo. ¿Cómo se puede repartir la riqueza? Pues se puede repartir donde la gente tenga un trabajo, con un salario justo y digno, y en condiciones. Si es que no hay otra solución. Es decir, en España ahora mismo hay un grave problema con la precariedad laboral. El otro día los datos eran muy, muy llamativos, es decir, de 10 contratos, 5,6, bueno, 5,6 contratos eran de menos de un mes. Evidentemente, esa gente no puede vivir, no puede. Claro, le pedimos a la gente que tenga familia, que tenga hijos, que tenga estabilidad, imposible. La gente joven no es imposible, con los contratos son tremendos. Por tanto, lo que se requiere es un cambio de mentalidad. Necesitamos que la gente pueda tener un trabajo. Hay muchos empleos. Mira, en España faltan maestros, faltan médicos, faltan enfermeros, enfermeras, faltan funcionarios de prisiones. Falta gente que cuide el monte, que decir, hay un montón de empleo. O sea, empleo hay muchísimo empleo. O sea, nos faltarían puestos de trabajo, gente para trabajar. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la tasa de desempleo habla de 4 millones de personas? ¿Y así por qué? ¿O será que hay una economía sumergida que es no quiero decir la palabra, que hay una economía sumergida que... Ahí se calcula en la economía sumergida un 25%, el cálculo que hay ahora mismo con la economía sumergida. Hombre, y la protección de la familia, porque eso es muy importante. Es decir, si en este país alguien ha salvado o ha mitigado o ha aliviado el sufrimiento humano, sin duda alguna ha sido la familia. El colchón familiar, eso está. Es decir, lo que sí necesita la gente es un trabajo. O sea, la gente te dice, yo necesito un trabajo. Si es que yo no quiero ir a Cáritas, no quiero ir a servicios sociales, no quiero mendigar, no quiero hacer ninguna trastada. Quiero decir, no quiero hacer tú no crees, en todo caso, yo pienso que tienes que vas encaminado, pero tú no crees que esa demanda que tiene la población no es escuchada inteligentemente por los políticos, porque pareciera que los políticos, no sé si en todas las comunidades, pero en muchas y en Murcia concretamente, la traba que hay a la iniciativa y al emprendimiento es grandísima. Por lo tanto, a mí pareciera que me es más cómodo tenerte a ti como pedigüeño que tenerte como emprendedor. No, la gente ahora mismo se mata por tener un trabajo. De hecho, se abren tiendas, se cierran, se vuelven a abrir, se vuelven a cerrar. Algún negocio se estabiliza. Cuando a la vez funciona un año, dice, hombre, este parece que ha funcionado. Evidentemente la gente lucha y busca por un empleo. Y evidentemente en la economía sumergida, pues ahí está un 25% de lo que se calcula, ¿no? Es decir, pues venga, un albañil, pues vente este fin de semana a mi casa, me arregla no sé qué y yo te pago. Y evidentemente no va a haber contrato, no va a haber proyecto, porque
Pues bueno, pues ahí vamos. Bueno, y hasta cierto punto no es que Yo sea, lo entiendo. pero hasta cierto punto uno dice, Dios mío, que sea así. Porque cuando después tú lees la prensa y dices que lo que tú has pagado, el otro se lo ha robado, y dices, Dios mío. No, pues, pero yo lo tiene que entiendo. de O sea, yo entiendo que la gente está en una economía de subsistencia y sobrevivir. Es decir, más me dicen ellos, más quise yo tener un contrato de un mes. Es decir, yo puedo pagarle tranquilamente a esta gente. Pero bueno, la realidad esa. Pues eso es importantísimo que se establezcan políticas en sentido de, sobre todo el tema laboral, si es que el tema es la clave de la salida de la gente. La gente no le importa que uno tenga muchos bienes, muchas riquezas, si la gente pues eso es buena. Lo que la gente sí necesita en su familia es que ellos puedan vivir con dignidad. Lo que pasa, Joaquín, que efectivamente, pero cuando el que promete que eso se va a resolver y llega a donde puede resolverlo, se olvida de esas soluciones, se pliega más a lo cómodo. Entonces, lo que yo prometí, donde dije digo Diego, porque cuántas promesas, cuántas personas en los partidos políticos han prometido muchísimas cosas y después se olvidan. ¿Cuánta gente ha prometido en los partidos políticos pleno empleo y después se olvida? Entonces, está en el ánimo verdaderamente los dirigentes el buscar solución al problema que tú planteas en las familias. Está verdaderamente con la mano en el corazón. Hay una clase política ahora mismo, bueno, es decir, muy plegada a los intereses económicos. Es decir, está claro que ahora mismo la defensa del trabajador, la defensa de la trabajadora, los poderes económicos, pues con esto de la globalización ha sido un buen invento para las multinacionales. Claro, tú fíjate ahora mismo, tú tienes una fábrica aquí y con el proceso de deslocalización, tú te la puedes llevar perfectamente a la India. Ahí no son trabajos esclavos, no hay seguridad social, no hay medidas higiénicas, no hay medidas de seguridad, y el sueldo son bajísimos, con lo cual abarata los precios, ¿no? Claro, todo ese proceso, o sea, si los estados tienen una capacidad de legislación, porque la deslocalización, ¿quién la aprobó? Los estados. O sea, quien permitió que una empresa se pueda deslocalizar eran los propios estados. Y con el paso del tiempo, lo que hacen, por ejemplo, lo que pasa con la huelga de Ryanair, resulta que los pilotos que contrata Ryanair, como la empresa está en Irlanda, aplica las leyes irlandesas. Y los pilotos son españoles y que están en España operando. Dice, no tenemos vacaciones, no tenemos sueldo. Pero ¿por qué sucede eso, Joaquín? ¿Por qué crees tú que sucede que una empresa establecida en un lugar determinado se sienta motivada a desplazarse a otros lugares? No, por el máximo beneficio, porque el capitalismo ahora mismo es el máximo beneficio. Pero también... perdón. No, es decir, ahora mismo hay empresas que tú dices, bueno, yo conozco empresas, porque conozco algunas, donde han tenido muchas dificultades y se han reunido con los trabajadores y dicen, oye, esto va muy mal. Y los trabajadores dicen, en efecto, eso estamos viendo nosotros la carga de trabajo, ¿no? Y se han puesto de acuerdo en echar horas extra para beneficio de la empresa, en perder de su sueldo a unos pluses. Dice, bueno, pierdo el plus de no sé qué, pierdo el plus de no sé cuánto, porque vemos que queremos que entre todas la empresa se mantenga. Y la empresa, pues, entonces, pues bueno, esos son casos que se dan, ¿no? Hay empresas, ¿por qué se van? Por el máximo beneficio, evidentemente. Hay empresas que dices tú, es que tienen una ganancia importantísima. Pero claro, dices, pero es que yo voy a ganar doble en la India. Pero si usted gana en España, está ganando 700 millones, 800 millones de euros al año en beneficio, pues quédese. No, yo me voy a... Es que eso es la avaricia humana. Eso es la codicia humana. Ahí entramos ya en el corazón del ser humano. O sea, usted no está perdiendo, yo entiendo si usted está perdiendo dinero, es que he ganado menos, he tenido una pérdida de 300 millones de euros. Bueno, uno lo puede entender. Si hay pérdida importante, que la empresa diga, no, yo aquí no puedo mantenerme, es que estoy perdiendo dinero. Pero es que no pierden, hay empresas que no pierden. Pero hay empresas que sí pierden, porque se le imponen unas condiciones laborales que no pueden llevar adelante. Y entonces tienen que irse. ¿Por qué? Porque simplemente, yo no sé si compartes conmigo, pero muchos de los sindicatos que negocian los acuerdos salariales con las empresas no han tenido nunca un trabajo ni han tenido nunca una empresa. Son gente que nació sindicalista y morirá sindicalista. Entonces, difícilmente pueden entender los pantalones del trabajador y los pantalones del patrono. ¿Qué hace la empresa cuando encuentra con una persona, con un interlocutor que no la entiende? Cierra y se va.
Porque el capital es muy miedoso, ¿sabes? El capital es muy miedoso. No es medioso, es avaricioso. Ay, miedoso. Es codioso, codicioso. Miedoso, Joaquín. No estamos de miedoso. acuerdo. No estamos de acuerdo. Por eso tú eres cura y yo no. Sí. Si yo Es miedoso cuando ve si a yo un- tuviera el corazón espiritual que tienes tú, pues estaría seguramente de tu lado. Y Es te miedoso cuando entendería. ve alguna situación política complicada, entonces sí se asusta. Cuando no tiene el control de la situación, sí se asusta. La incertidumbre sí le genera miedo, entonces se paraliza a ver por dónde van los tiros. No, pero una vez que ganan, ya se encarga yo de manejar otra vez los hilos. Yo no. ¿Cómo ves la realidad de los inmigrantes en España en este momento y de los refugiados? O sea, ¿cómo ves eso aquí? ¿Y cómo te parece que lo está manejando Europa, Joaquín? Ahora mismo, bueno, hay como una especie de mucha alarma social, evidentemente, pero bueno, es decir, ahora mismo España es de los países que ha bajado el número de inmigrantes considerablemente. O sea, cuando decimos que nos están invadiendo, que parece que vamos a tener miles y miles y miles y miles, no es real, no es real. Es decir, es cuanto menos inmigrantes hay. Yo que estoy en San Basilio, en la residencia, los sábados por la tarde hay autobuses que salen para Europa. Es decir, lo que pasa es que España es verdad que es una de las puertas de Europa. La gente, Claro. Es que la gente, no digo, mira, España, Grecia, Italia y por Turquía, Sí. exactamente, pero por aquí básicamente por España. claro, entonces la gente, es decir, lo que hace es irse hacia arriba, o sea, es que no se queda en España porque no hay trabajo. La población, por ejemplo, latinoamericana es una población que está emigrando muchísimo, que está retornando a sus países, en número considerable. Por tanto, pues esa es la realidad. Claro, ahora mismo podemos tener que caer en el famoso racismo o xenofobia, porque vamos a ver, yo siempre digo a la gente, vamos a ver, el delito o quien lo comete es intransferible, es personal. O sea, es que es decir, no se puede generalizar a una población. Pues decir, yo el otro día hablando de una persona, me decía, los marroquíes no sé qué, que son muy malos, que no sé cuánto. Digo, ¿a cuántos marroquíes conoces tú? Pues empezó a hacer números, unos 13 marroquíes, ¿no? Digo, ¿son malos? Y dice, no, esta gente es muy buena. Digo, vamos a ver, tú dices que conoces a unos 12, 13 marroquíes, son familias, dos familias en concreto. Y tú dices que te llevas muy bien con ellas. No, si mi hijo se lleva muy bien con ellos, si veo que tomamos café juntos y todas esas cosas. Digo, bueno, pues ve, quiero decir, el delito siempre es intransferible y personal. O sea, tú no puedes generalizarlo. ¿Qué nos pasa a los españoles cuando vamos a otros países? Pues somos los inmigrantes, evidentemente. Pasa que los españoles, y no pretendo hacer una selección, no es mi intención, cuando emigraban llevaban un contrato de trabajo. No, A mí me comenta la gente de aquí que llevaba un contrato de trabajo. había gente con contrato y yo por lo menos la mayoría. y mucha gente iba por sí. Pero después también había una cuestión que tenían un ánimo de integración, se integraban. Parece ser que esa realidad no sucede aquí con todos los colectivos. Yo oía el otro día un vídeo en las redes sociales, concretamente un imán de Ceuta, Melilla, no recuerdo exactamente, que hablaba sobre la mujer. Y decía textualmente... el famoso vídeo. Bueno, exactamente, pero es un famoso vídeo que tendría seguramente que escuchar antes, y cuando tú escuchas algo que lo hizo un líder espiritual tuyo, tú lo sigues. Y cuando hablaba de que la mujer que se maquilla y sale a la calle oliendo a perfume es una fornicadora, pues entonces de alguna manera tú dices, algo está fallando. Algo está fallando. Yo he visto vídeos de obispos diciendo disparates. También. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? O sea, que por ¿Qué eso- opinas? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo con la Iglesia y los casos de pederastia? ¿Está siendo Francisco lo suficientemente rígido en este hecho o está de alguna manera mirando un poco para el otro lado también? No, está siendo muy exigente porque además está actuando. ¿Cuál es el problema que tiene Francisco? Su soledad, que no tiene un apoyo de la curia romana suficiente. Él ha obligado, por ejemplo, como un hecho inédito, ¿no? Que todos los obispos de Chile dimitieran. O sea, eso es inédito. O sea, eso en la Iglesia, que no me acuerdo cómo se llama, el cardenal australiano, que él confió en él, y además estaba dentro del gobierno eso de los 9 cardenales. ¿Lo mandaron para Australia otra vez? Sí, él cuando hubo la denuncia de pedastía, él le dijo, mira, aquí la costumbre antes era que te quedas en el Vaticano como somos un Estado, pues tienes inmunidad, te quedas en el Estado Vaticano y aquí estás protegido diplomáticamente, pero eso ha cambiado.
te vuelve a tu país, Australes, sí, efectivamente. te vuelve a tu país y rinde cuenta delante del juzgado. De hecho, él ha mandado ya varias misivas diciendo al obispo que cuando hay una denuncia de una víctima vaya a ellos, que bueno, más o menos tengan indicios razonables, que tampoco salir corriendo, que le acompañen al juzgado. O sea, que haya denuncia primero en los juzgados y después proceso canónico. Quiero decir, eso no lo ha hecho, vamos, eso es. ¿Cuál es su problema? Su soledad. Está muy solo. Yo creo que se puede hacer más. Pues sí. Es decir, todo el mundo puede en la vida podemos hacer más y mejor. Pero evidentemente. ¿Tú dices que está solo Francisco? Sí, porque yo lo veo muy arropado, porque aparte tiene una característica muy importante, que es muy popular. No quiero decir populista, ¿no? Pero digo popular. Sí. No, pero él no está arropado por la curia romana. Él ahora mismo está muy criticado, está muy cuestionado. Precisamente una de las cosas que los ultraconservadores le echan en cara es que ha generado un marco dentro de la Iglesia que ha promocionado la denuncia de los casos de pederastía. Y no se lo perdona. O sea, tú fíjate lo que está haciendo, evidentemente, son unas situaciones que yo realmente, claro, todo el mundo nos sentimos avergonzados y que nos está hundiendo a la Iglesia. Sí, en el peor momento, porque en sí, este momento la Iglesia yo tengo que reconocerlo. Hablando de la Iglesia, Joaquín, que me estás tocando este tema de la pederastia, te oí en un escrito que hiciste, te leí, en un escrito que hiciste defendiendo o de alguna manera justificando la sinvergüenzura, a mi juicio una sinvergüenzura, de Willy Toledo. Me parece una persona totalmente despreciable, en mi opinión. Y tú de alguna manera no lo justificas, pero argumentas, que haces argumentos, a mi juicio, buenos también, diciendo que eso, terminas concluyendo que eso es libertad de expresión. Y eso no es libertad de expresión, Eso no es libertad, eso es una ofensa grandísima a la religión y a los credos de un colectivo importante en el mundo. No, yo lo que defendía en el artículo, evidentemente lo que defendía, que a mí esas expresiones no me gustaban. Yo he visto cosas que a mí no me han gustado. Yo recuerdo una escena que vi de alguien pues mofándose de Jesús Nazareno, bueno, una discoteca, yo estaba viéndolo y esto es lo que te duele el estómago, dices tú, madre mía, pobrecito mío, ¿qué está haciendo? Yo lo que sí defendía el artículo, que eso no puede ser un delito penal. Eso no puede ser, o sea, eso no puede tener cárcel, quiero decir, no puede tener. Tampoco considerarse, como tú decías, libertad de expresión. No, yo entraba dentro de la libertad de expresión, sí. Eso no es libertad de expresión. Entonces, bueno, hay en la ley, pues bueno, que en todo caso, pues si uno ya insulta y falta de respeto y no sé qué, bueno, si quieren poner una multa, que se ponga, pero evidentemente delito. Y yo decía, por ejemplo, que no sé, nosotros no, esa ofensa, lo que decías de la ofensa religiosa, para mí ofensa religiosa es cuando violamos los derechos humanos. Para mí eso es una ofensa religiosa. Hombre, que uno se cague en Dios, pues a mí no me gusta nada. Nada, absolutamente. Nada, y después cuando se empieza a repetir, pues mucho menos. Yo lo que interpelaba era porque que la gente tuviera pues, educación y respeto en el lenguaje. Porque también hay otra cosa, cuando tú haces una cosa y atribuyes a la persona que lo hace desconocimiento o ignorancia, pues lo puedes matizar, pero cuando sabes que la persona que le está diciendo con conocimiento de lo que está diciendo y el daño que está causando, pues te causa mucha aire. Y a mí cuando te leí lo tuyo, dije, coño, esta no es... No me gustó realmente, no me gustó lo que leí de ti. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo decía, por ejemplo, hay un colectivo que es abogado por... La democracia, por cristiano, abogados cristianos. Es algo así. Sí. Yo decía, hombre, nosotros tenemos para nosotros perdonar nuestra ofensa, nosotros perdonamos lo que nos ofende. Quiero decir, a mí todos esos gestos no me gustan, sí que me gusta. Pero lo mismo que no me gusta que ofendan a los homosexuales, totalmente. No me gusta que ofendan otro tipo de colectivos, ¿no? Es decir, otras realidades, no me gustan, ¿no? Ahora, decir que eso sea un delito penal, sí. Eso sí que no me parece. No creo tampoco, sí. Pero sí reconocer, y no sé si tú no compartes, que para mí Willy Toledo es una persona totalmente despreciable. Totalmente despreciable, esa es mi opinión. Yo no comparto de él precisamente esa actitud de provocador. De provocador. No me gusta porque hay mucha gente que yo hablo con gente incluso de izquierda
Tú me dices lo mismo, es que eso... Y de provocador en cosas, porque vamos a ver, yo puedo provocarte a ti si yo sé que tú eres del Barça, y yo soy del Madrid, te puedo provocar, no sé qué, pero en cosas tan importantes para un sector de la población como es nuestra religión, nuestras creencias, pues eso hay que tenerlo muy cuidado. ¿Qué estás escribiendo ahora, Joaquín? No, estoy, vamos, hay articulillos, de artículos y bueno, de un poema. Pero algo de libro estás haciendo. Sí, ahí vamos de vez en cuando a ver cómo con otro compañero estamos intentando ahí recrear algo, aunque yo lo llevo parado por mi culpa. Pero bueno, yo creo que a mí el escribir me gusta mucho, claro, porque yo no sé, pues, además genera debate, que eso es importante. Sí. Gente dice, algunos te ponen que eres un demagogo o como un sectario. Digo, bueno, pues si la gente piensa eso de lo que puede escribir, yo creo que el respeto a la libertad esa que yo llamo de expresión está bien, y que haya un debate de ideas por encima de las personas, porque el problema es cuando atacamos a la persona. Sí. Ese es el problema. Y dentro del respeto, claro, la es importante. Yo puedo debatir las ideas, pero la persona que tenga una idea distinta a mí no es una mala persona. No, quiero decir... Bueno, a veces confluyen, ¿eh? Sí. A veces confluyen. Bueno, a veces confluyen. Pero tú entiéndeme. Sí, te entiendo perfectamente. Es decir, yo puedo debatir contigo ideas, pero si tú tienes una visión distinta a la mía, o tú distinta a la mía, yo no puedo considerar que tú eres una persona mala, perversa, conspiradora, no sé qué... roja, facha, quiero decir, no, tiene una idea absolutamente distinta y podemos compartir la idea y después nos tomamos un café y después si necesita que nos ayudemos uno a otro, pues nos ayudamos. ¿Cómo ves la realidad de España en este momento, tomando en cuenta lo que está en Cataluña, el País Vasco, lo que está sucediendo en Valencia, en Galicia? ¿Cómo ves España, Joaquín? Y ya con esto concluimos. Sí, no, España es un país en ebullición. Los españoles y españoles somos de carácter fuerte, de carácter muy fuerte. Bueno, pues es la realidad que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta una cosa que también es importante. Cuando uno vive el presente, lo vive como si fuera el fin del mundo, ¿no? Y en cambio, yo recuerdo a mi padre, que era guardia civil, yo siempre lo nombro. Desertor del arado. Sí, sí. Que él decía, cuando dice, nene, es que antes nadie se enteraba de un asesinato, de algo que pasaba, nadie se enteraba, porque iba la Guardia Civil y se enteraba el entorno y la Guardia Civil y para de contar. Dice, ocurrían muchas cosas desagradables, me contaba mi padre. Pasa que ahora nos enteramos de todo. Entonces la sensación que podemos tener ahora mismo, claro, o sea, un accidente en Moscú, en el Kremlin, un tren descarrila y nos enteramos. Todo al momento, sí. Un avión de Indonesia se cae. Quiero decir, entonces la sensación de que el mundo se está cayendo a trozos lo estamos teniendo, sí. Pero eso siempre ocurrió, por desgracia, ¿no? Bueno, pues un país en ebullición que busca su identidad y bueno, a mí lo que sí me preocupa es los discursos de la división y del odio, eso sí que me preocupa, porque eso genera que hay mucha gente que participe de ese discurso y no me gusta nada. Comparto contigo, lo que pasa es que es lo que impera en este momento, pareciera que es lo que hay. Y hay necesidad de mantenernos crispados. Y te digo algo, esta noticia con la que comenzábamos, la cuestión de las hipotecas, Joaquín, de alguna manera contribuye a eso también, porque en la sociedad el ciudadano en este momento está muy crispado por lo que está pasando. No, es algo que está crispado también, porque está sufriendo muchas situaciones, o sea, muchas familias que durante años han vivido con normalidad, pagando sus deudas, porque tienen un trabajo los dos, incluso con sus caprichos, pues, también es una realidad, eso no lo vamos a negar. Claro, se ve en una situación de eso de que no llega a final de mes, que tiene muchas dificultades, que vamos a echar gasolina o gasoil y nos cuesta más caro, y nos cuesta más caro. Y dices tú, bueno, yo que he hecho más en la vida, si claro, cuando más necesito el apoyo de la clase política, tú más gastos tienes, más se multiplica el tema, y bueno, pues esa realidad, pues, el malestar de la sociedad española es porque está sufriendo. Si no, estaría como más tranquila. Estás sufriendo, y no solamente, porque vamos a ver, cuando tú estás sufriendo y sientes que la gente que tienes gente que te entiende, pues tu sufrimiento es, si se quiere, un poco menor, ¿no? Pero cuando ves que aquellos que tienen que defenderte, porque dicen que te entienden, tú ves que son unos verdaderos sinvergüenzas, caraduras, ladrones, mentirosos. Entonces dices tú,
pues llegas a la casa y dices a mi esposa, le digo a tu esposa, María, ponme el caldo que me acuesto. Joaquín, ha sido un placer conversar contigo. Nada, muy bien. Te invito a otra vez para ver si la próxima vez que vengas estamos más de acuerdo en algunas cosas que ahora. No, y las noticias de los el debate es bueno y la opinión distinta es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Ha sido un placer, Joaquín. Muchísimas gracias por venir. Te deseo muchísima suerte en lo que estás haciendo con las familias que están en trámite de desahucio. Muchísima suerte. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por Joaquín, el cura de los desahucios. Una persona realmente con una alta sensibilidad social, un hombre que realmente, lo digo porque lo conozco un poco de atrás, cree lo que hace y lucha por ello. Buenas tardes y muchas gracias.